Ya bueno. Porque entonces estamos hablando de taquiarritmias, hemos hablado de fibrilación auricular, hemos hablado de flater auricular, y las otras taquiarritmias con QRS estrecho, ¿no? Con QRS estrecho, las otras taquiarritmias con QRS estrecho, son las llamadas taquicardias paroxísticas supraventriculares. Cuando vemos un electro y decimos, esta es una taquicardia paroxística supraventricular, casi es como si estuviéramos diciendo fiebre. Esto es fiebre. ¿Por qué? Porque existen muchas causas de fiebre y existen muchas formas de taquicardia paroxística supraventricular. Sin embargo, cuando decimos taquicardia paroxística supraventricular, la mayoría de veces decimos taquicardias con QRS estrecho. ¿No es cierto? ¿Estrecho qué quiere decir? No es lo que piensan ustedes, que son vírgenes, sino estrecho, que el QRS mide menos de 0,12 segundos. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, 0,12 segundos. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, eso decimos cuando vemos un electrocardiograma y vemos esto, taquicardia, una frecuencia mayor de taquicardia paroxística supraventricular. Las formas más frecuentes de taquicardia paroxística supraventricular están dadas por los mecanismos de reentrada antes que por el automatismo. Esta taquicardia que ustedes ven aquí y aquí se llaman taquicardias auriculares, producidas por aumento del automatismo. Es mucho menos frecuente, más difíciles de controlar, ¿sí? Las formas más frecuentes son estas, las taquicardias por reentrada, ¿no? Reentrada. Ocasionalmente hay pacientes que en vez de tener un nodo auriculoventricular compacto, tienen un nodo auriculoventricular caracterizado por una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida. Y ahí se suele establecer un mecanismo de reentrada, circulación permanente del impulso eléctrico y su manifestación es una taquicardia paroxística supraventricular. La forma de reconocer esto en el electrocardiograma es simplemente ver B1, miren. ¿Qué ven ahí? ¿Alguno podría decir qué imagen de qué tiene eso? O están como cuando están en las clases, ¿no es cierto? Están viendo como ayer la Champions League. Champions, todo el mundo está viendo la Europa League, la Champions League, y yo han hecho un voto ahí. Dale, ponemos ustedes, cuando no prueben el examen, recuerden que no va a haber ni tiempo para la recuperación, ni tiempo, no hay tiempo para su sanación. Así que ya están hechos. Muy bien. ¿Qué es lo que ven? Imagen de que ven en B1, no me miren, doctor. ¿Por qué me miran con el doctor? Mira acá. Imagen de qué cosa ve, doctor. Algún bloqueo de rama derecha, ¿no es cierto? R'. Esa R' pues no es una R', sino es una despolarización auricular secundaria a la conducción retrógrada del impulso eléctrico. Entonces uno ve esta, aquí no hay onda P en realidad, ¿ven? No hay onda P, en D2 ni en B1, no hay onda P. Y entonces uno ve eso en un paciente que tiene una taquicardia cerca de, aquí está cerca de 150 latidos por minuto, y uno dice, esta es una taquicardia por reentrada nodal. No todas las personas tienen estas dos vías. Hay algunas personas que en su nodo auriculoventricular tienen estas dos vías, ¿no? Y esto es fácil de solucionar. Esto se soluciona con ablación del nodo renal. Se puede ablacionar la vía rápida únicamente y quedar con la vía lenta. Eso se puede ablacionar, eso lo hacen los electrofisiólogos. Y la otra forma de reentrada es un macrocircuito. Es un macrocircuito de reentrada del cual ya hemos hablado, que se ve en los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Hemos hablado, doctora Tunke. Usted es Tunke, ¿no? Sí, me acuerdo de usted. Me miraba con cólera en el trato. Sí, ojalá que se caiga ese viejo, sí, yo leía su pensamiento. Hemos hecho los otros días intervalo PR corto y onda delta, ¿no es cierto? Eso hemos hecho. De eso hemos hablado ya. O sea, a ver si se puede recuperar. No se puede recuperar. Si no me Wolff-Parkinson-White se caracteriza por esto. A ver, vamos a ver. Está en la primera clase, pero se menciona. Ahí está.
intervalo PR corto y onda larga. Síndrome de Wolff, Parkinson. ¿Y eso nos produce qué cosa? Nos produce esto. Taquicardia paroxística supraventricular con frecuencias muy altas. ¿Cómo está la frecuencia de este paciente? Más de 200, cerca de 300 latidos por minuto, ¿no es cierto? Cerca de 300, ¿sí? Pero es el QRS es estrecho. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque se da el macrocircuito de reentrada a través del nodo AB, que es normal, que conduce lentamente, pero el impulso regresa por la vía accesoria. Aló, Carlito. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahí estamos. No, estoy dando clases ahorita. ¿En qué te puedo servir? Justo quería hablar contigo. Más tardecito te llamo. Justo quiero hablar contigo. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Bien, hermano, bien. Todo bien. Un abrazo. Ya voy. Te llamo más tarde. Chao. Entonces, el impulso regresa por esta vía accesoria, ¿no? Y esto se llama conducción ortodrómica. La mayoría de veces ocurre esto y se produce pues una taquicardia con un QRS estrecho, pero una frecuencia muy, muy alta, ¿no? La mayoría de veces ocurre esto. Muy frecuentemente estas taquicardias, como son muy rápidas, producen compromiso hemodinámico del paciente. Es decir, ¿qué cosa es compromiso hemodinámico, doctora? Hemos dicho bien los otros días. ¿Qué es compromiso hemodinámico, doctor? Como están viendo la Europa League ahí, ayer se han delatado, ¿verdad? Cuando digo que un paciente por taquicardia tiene compromiso hemodinámico, ¿quién puede decir? Doctora Morales. Buenas tardes, doctor. ¿Se puede? Doctor, está asustado, ¿qué le ha pasado? No, ya no se puede, ya no es de las 4. Pase nomás, ya es la última clase. Peínese, doctor. Peínese. ¿Qué es eso? Cuando digo que hay compromiso hemodinámico, cuando la presión arterial es menor de 90, las sistólicas menor de 90, el paciente pues, puede estar incluso inconsciente con síncope, compromiso. Muy frecuentemente estas taquicardias ocasionan eso. Esto también se soluciona con ablación. ¿Ablación de qué? ¿Del nodo? ¿Qué cosa ablacionaría aquí? El nodo. Ablación quiere decir destrucción. ¿Qué cosa ablacionarían aquí? ¿Este es el nodo? No, pues el nodo aquí es normal. Ablaciona la vía accesoria. Para descubrir dónde está la vía accesoria, el electrocardiograma es básico. Eso ya es cuestión de especialidad. Pero es muy importante que ustedes tengan dos cosas. Taquicardias con QRS estrecho, con muy alta frecuencia, sospechen de que pueda tener una vía accesoria, ¿no? Y si el QRS es estrecho, la conducción pueden darse el lujo de decir, esta es una conducción ortodrómica. Ortodrómica en el sentido normal, ¿no? Viene por el nodo B y regresa por la vía accesoria. Hay otras taquicardias producidas por la vía accesoria que se dan en sentido antidrómico. Baja primero por la vía accesoria y regresa por el nodo B. Esas producen taquicardias de QRS ancho. Son peligrosas y nos pueden producir paros, ¿no? La fibrilación auricular que produce el Wolff Parkinson White en realidad es una emergencia y esa no necesita que el paciente esté hemodinámicamente inestable. Es una emergencia, esa hay que cardiovertirla inmediatamente. Ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos esto en el electrocardiograma. Este es otro ejemplo de la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? El QRS estrecho. Esta es una taquicardia auricular. Este está mucho más fácil, ¿no es cierto? Complejos que QRS que se repiten en intervalos regulares. A diferencia de la fibrilación auricular, que no hay ondas P, pero hay ondas F, los intervalos QRS son absolutamente irregulares. Esto es, ¿no? Una taquicardia paroxística supraventricular. Aquí no podemos decir que sea de nodo B porque no hay esa imagen de bloqueo de rama derecha, no hay esa R', ¿no es cierto? Rama derecha, no hay esa R', ¿no es cierto?
que en realidad no es una R', sino es una onda P. Podríamos suponer que esto es con una vía accesoria. Podríamos suponer. Entonces, ¿qué yo hago? ¿O qué hago yo? Estoy hablando como colombiano. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago cuando me encuentro con un paciente así? Con una taquicardia paroxística. Se puede encontrar con dos tipos de pacientes así. No, con pacientes como ustedes. Es decir, están con tremenda taquicardia y dicen, ¿sientes algo? Y me miran con su cara de... No dicen nada. Pero por lo menos te das cuenta que no sienten nada, ¿cierto? Están mirando. ¿Sientes algo? No, no sé. Le haces el tacto retal, ¿sientes? Ah, sí, sí. Pero recién ahí, ¿no? Es como cuando los amenazo, contesten, ¿no? Igualito. Entonces, hay pacientes que se van a encontrar así, con tremenda taquicardia, ¿cómo están? Tranquilo, ¿no te duele el pecho? No. ¿Mareo? No, todo bien. De toda la presión, 120 con 70. Pacientes, no sé, que están como el doctor. ¿Cómo ha pedido usted, doctor? ¿Ah? Roque. Están como el doctor Roque, ¿no es cierto? Con los pelos parados, así. Están con las justas. Están ahí. Y le toman la presión y están con una sistólica menos de 90, entonces está con compromiso hemodinámico. O de repente está cursando con una enfermedad que pone en peligro su vida. De repente está cursando con un infarto de miocardio o con una sepsis. Entonces son condiciones que me obligan a tomar dos tipos de actitud. En el paciente que está como ustedes, ¿no? Y que no siente nada, primero le identifico que es una taquicardia con QRS estrecho, ¿no? Eso dice la guía. Y de ahí, ¿qué hago? Si está hemodinámicamente estable o inestable. ¿Sí? Si está hemodinámicamente inestable, es decir, está que se muere el paciente de una presión sistólica menor de 90, ¿no? O está inconsciente el paciente, o está en el curso de una enfermedad crítica, grave, una sepsis, un infarto de miocardio, etc. Si está en ese estado, no hay otra opción que hacerle una cardioversión eléctrica sincronizada. Lo que yo digo, ¿qué cosa es? Chicharrón. Eso es lo que yo digo, ¿no? Cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Saben qué es sincronizado? ¿Han visto en un cardiodesfibrilador ustedes? ¿Han visto el monitor? En emergencia. Cuando vayan la próxima vez, vean e identifiquen un botoncito. Algunos tienen el touchscreen, algunos ya no lo tienen como botón, algunos lo tienen en el programa, ¿no es cierto? Viene en la pantalla y dice, pero en cualquier lado dice una cosa, un botoncito que dice Sync, S-I-N-C, Sync. Eso quiere decir que hay que sincronizarlo. ¿Con qué hay que sincronizarlo? Con el QRS. Entonces ustedes aprietan ese botoncito y el aparato va a sincronizar la descarga que ustedes den con el QRS. Porque si ustedes lo dan sin sincronizar, pueden desencadenar una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular y le hacen peor, le hacen daño. Entonces es muy importante que ustedes sepan qué cosa es sincronizado. De hecho, no es por alabarme, pero yo hacía eso cuando era interno. Imagínense, cuando era interno, el Cusco todavía estaba caliente y la huella de Limapampa estaba fresquita, recién había pasado el puma ahí. Entonces, imagínense, la reversión sincronizada. Si está en inestabilidad hemodinámica, si está así como ustedes, ¿no? Estable, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pueden hacer maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales conocen? No, eso es masaje carotido. Eso no es vagales, por ejemplo, es que tome aire y empuje. Se lo pone al paciente en posición semisentada, como para que dé a luz. Para una mujer se lo pone igualito. Posición semisentada, se le doblan las rodillas sobre el pecho y se le pide que puje o que tosa. ¿No? Eso. Algunos tienen otras maniobras. Le tiran la lengua, le presionan los ojos, les producen náuseas. ¿No? Si no mejora con eso, en el paciente que está estable, entonces utilizamos adenosina. Si no funciona con eso, podemos utilizar un beta-bloqueador endovenoso o verapamil o Dictasen endovenoso. Y si aún así no funciona, entonces igual chicharrón. Igual le hacemos cardioversión. ¿Ya? Pero la mayoría de veces funciona con adenosina. El fármaco de elección, como ven ustedes, está ahí en verde, es la adenosina. El fármaco de elección no es verapamil, no es Dictasen, no es bien verde, es la adenosina. El fármaco de elección
No es verapamil, no es ditracem, no es digoxina, no es ibutilide, ¿no? Es algo que no tenemos ni beta bloqueador venenoso. El fármaco de elección es la adenosina. Hay que saber poner la adenosina. La adenosina, para empezar, no le pueden poner en una vía que está en el pie, porque nunca va a llegar al corazón. La adenosina tiene una vida media tan pequeña, o más pequeña incluso que la doctora Tumbe. Más pequeñita que la doctora Tumbe. Una vida media de 30 segundos nada más. De modo que ustedes, cuanto más lejos la pongan del corazón, no va a llegar. Cuanto más lentamente la pongan, también, o sea, tienen que buscarse una buena enfermera, ¿no? Una enfermera que les haga caso. Porque si viene una enfermera que cree que lo sabe todo y le pone, bendito, nunca llega la adenosina. La adenosina se pone con una llave de 3 vías, ¿no? O de 2 vías por lo menos. Entonces, en una va un cloruro de sodio entre 10 y 20 mililitros y en la otra no se diluye. La ampolla viene entre 6 y 12, de 6 a 12 miligramos. Pueden ponerle si quieren 36 miligramos, no menos. Lo que aconsejan son 12 a 18 miligramos, o sea, 2 a 3 ampollas. No, se le pone sin diluir, directo, y luego se empuja con los 10 o 20 mililitros de cloruro de sodio que ustedes tienen ahí. Algunos cardiólogos incluso, o emergenciólogos, levantan el brazo, con el fin de que llegue más rápido al corazón. Con el fin de que llegue más rápido, porque tiene 30 segundos para hacer esa acción. Si no, no llega. ¿Qué hace la adenosina? Produce paro. Es un inhibidor del nódulo sinusal y del nodo auriculoventricular. Si alguna vez ponemos adenosina con ustedes, depende del próximo semestre podemos poner, van a ver que hace paro, ¿no? Así como en las películas. Está pi, 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 y de repente pi. Ustedes van a sentir que algo se les sube de aquí, se les sube para acá. Pi. Y después comienza pi, pi, pi. Sinusal. Entonces hacen esto y están más tranquilos, ¿no? Entonces van a sentir eso, no se asusten, pero tienen que advertirles, sobre todo si es mujer o si es niño. Vas a sentir que te falta el aire, te vas a poner rojo, pero eso no te va a durar más de 15 segundos. Y eso sí, no le dura mucho. Algunos sienten que se mueren, entonces le dices, no entres a la luz. Es muy importante, ¿no? Entonces, en 15 segundos, la molestia pasó. La molestia pasó. ¿Ya? Todas estas, finalmente, esos son tratamientos agudos. Eso es lo que hacen en emergencia. Pero finalmente, todas estas taquicardias tienen que ir a un estudio electrofisiológico para ver si se puede solucionar con la ablación. Porque imagínense, hay personas, esta mañana hemos visto, ya no he visto una paciente con 20 años de taquicardia, ¿no? Te para. Vamos a vivir 20 años de cualquier rato. 20 años. O sea, lo que hacen estas taquicardias rara vez te matan, pero sí alteran mucho su calidad de vida. Y si están en permanente taquicardia, te puede producir algo que se llama taquicardio-miopatía. Es decir, se dilata el corazón. Entonces, esto es en emergencia. Después que el paciente se resuelve el problema de emergencia, pues hay que hacerle su estudio electrofisiológico y ver si se puede curar. Ahora, mediante la ablación tampoco se cura al 100%, se cura más o menos el 80%, pero vale la pena, ¿no es cierto? En vez de vivir 20 años tomando pastillas, pueden hacerte ese procedimiento. Nuevamente, esto es lo que hemos visto aquí en el flujograma para que ustedes sepan qué hacer. Entonces, reconocen la taquicardia QRS estrecho, el siguiente paso que ustedes harían, para que ustedes sepan qué hacer. Entonces, reconocen la taquicardia QRS estrecho, el siguiente paso que ustedes harían, que sería útil como internos médicos generales, es ver si está hemodinámicamente estable o no está. No tienen adenosina, pero está estable, mándenlo a un sitio donde tengan adenosina. Pero si tienen cardiodesfibrilador y está inestable, ustedes son los obligados de hacer el tratamiento sincronizado. No tengan miedo. Al principio les va a... Pero cuando salgan se van a sentir supermanes. Eso no me ha pasado a mí. Entonces, ¿qué dice? Escrito, en los pacientes hemodinámicamente inestables se recomienda la cardioversión sincronizada, ¿no? Sincronizada para los pacientes inestables. Para los pacientes hemodinámicamente estables, un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es fundamental el electrocardiograma de 12 derivaciones. En plena taquicardia, es fundamental. Eso le permite al electrofisiólogo, si por ejemplo vemos
vemos ese trazado RSR', ustedes se pueden dar el lujo, esto es una taquicardia por reentrada nodal, ¿sí? Y el emergenciólogo se les va a quedar mirando, lo más, no, y simplemente saben, ¿no? Y ahí luego hacer lo que ya hemos dicho, y a la dosis que les he dicho, entre 6 y 18 miligramos de adenosina, que es la droga de inyección, para terminar con esto, ¿no? Bien, les acabo de mencionar la conducción antidrómica, ¿no es cierto? En los pacientes que tienen un fascículo de conducción aberrante tipo Wolff-Parkinson-White y que cuando eso ocurre nos produce taquicardias de QRS ancho, ¿no? Y esta taquicardia, ¿qué les parece? Es una taquicardia de QRS ancho, ¿no es cierto? Pero es rítmica, como una taquicardia. La taquicardia ventricular es rítmica, es rítmica. Entonces, esta taquicardia de QRS ancho, ¿qué les parece? Es una fibrilación auricular. Esta es una fibrilación auricular producida por un Wolff-Parkinson-White. Esto es una emergencia. A este paciente no se les ocurra ponerle adenosina, no se les ocurra ponerle verapamil, digoxina, ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si le ponen verapamil, adenosina, ¿qué cosa están bloqueando? El nodo AB. ¿Y por dónde está viniendo el impulso? Por el fascículo aberrante. Entonces va a seguir pasando. No están bloqueando nada. Y pueden desencadenar ¿qué cosa? Paro, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Esta taquicardia se trata con cardioversión eléctrica. Así esté hemodinámicamente estable. Esto es una emergencia. Tanto es una emergencia que no solamente en ese momento le hacen la cardioversión eléctrica, sino después, lo más pronto posible, ese paciente le hacen el electrobasal y van a descubrir un Wolff-Parkinson-White. Lo más pronto posible, ese paciente le tienen que hacer la ablación. Porque en cualquier momento le puede volver a ocurrir esto, ¿no? Entonces, esto es dos lecciones aquí. Cuando ustedes vean una taquicardia de QRS ancho, si sospechan taquicardia ventricular, tiene que ser regular. Regular. Aquí ustedes ven que es irregular. ¿Sí? ¿No? Miren, este espacio de aquí, aquí y aquí, aquí no se parece en nada. Es irregular. ¿No? Entonces, si ven eso, una taquicardia ventricular tiene que ser regular. Un mensaje. 2. En cualquier taquicardia, cardioversión eléctrica, en cualquier taquicardia de QRS. ¿Por qué? Porque esto es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular hasta demostrar lo contrario. Nadie les va a decir nada. Nadie les va a decir, qué bestia, ¿cómo has desfibrilado una fibrilación auricular? ¿Cómo has revertido una fibrilación auricular? Nada. Porque esto es una emergencia. Y 2. Si es una taquicardia de QRS ancho, eso está en la guía, está escrito. No duden, no digan, ¿y si es supraventricular con conducción aberrante? Ya no empiecen a pensar tonterías. Cardioversión eléctrica. Eso está escrito en la guía. No se puede perder tiempo ante una taquicardia de QRS ancho. ¿Está claro? Toda taquicardia de QRS ancho, la cardioversia. Y más si es una fibrilación auricular por Wolff-Parkinson-White, como es en este caso, es una emergencia. Muy bien. Dentro de las taquiarritmias también están las extrasístoles ventriculares, ¿no? Ya habíamos hablado de las características de las extrasístoles supraventriculares. ¿Y por qué se las incluye dentro de las taquiarritmias? Por la misma razón. Una extrasístole ventricular nos puede desencadenar una taquicardia ventricular. Producen los mismos síntomas, palpitaciones, ¿no? ¿Por qué se caracteriza una extrasístole ventricular? Uno, porque no está precedida de onda P. No hay onda P. 2, el complejo QRS no se parece en nada al complejo QRS precedente, en nada. 3, es ancho, 0,12 segundos o más. Y 4, la pausa compensadora es completa. De repente ayer no creo que me hayan entendido si estaban viendo el partido, pero por si acaso. Entonces ayer dijimos que este espacio es A. De aquí a aquí es A. De aquí a aquí es B. Y de aquí a aquí C. ¿No?
Y aquí es B. Y aquí, C. ¿No? Y habíamos dicho que es pausa compensadora incompleta cuando 2A es menor que B más C. ¿Cierto? Y pausa compensadora completa es cuando 2A es igual a B más C. Por eso se caracteriza una extrasístole ventricular. Ahí lo podemos verificar. Entonces, extrasístole ventricular. ¿Tratamos todas las extrasístoles ventriculares? No. Cuando observamos una extrasístole ventricular, tenemos que preguntarnos por qué está ocurriendo una extrasístole ventricular. ¿No? Porque las extrasístoles ventriculares ocurren por diferentes razones. Como ya hemos mencionado, por aumento del automatismo, por ejemplo. Y el aumento del automatismo, ¿cuándo ocurre? En isquemia. ¿Cuándo ocurre? En hipopotasemia. ¿Cuándo ocurre? En hipomagnesemia. Dar un antiarrítmico a un paciente que tiene extrasístoles ventriculares, tenemos que preguntarnos por qué está haciendo. Y tratar de corregir las causas que le están produciendo las extrasístoles ventriculares. ¿Por qué? Porque no hay un solo antiarrítmico que no tenga efecto proarrítmico. ¿Por qué? Porque no hay un solo antiarrítmico que haya mejorado la sobrevida del paciente. Entonces hay que preguntarse por qué hace extrasístoles ventriculares. ¿Cuándo tratamos las extrasístoles ventriculares entonces? Cuando son muy frecuentes. Cuando son muy frecuentes. Se hace estudio Holter al paciente y se le dice si es muy frecuente, y en general se le puede dar tratamiento medicamentoso transitorio, temporal, porque finalmente si es muy frecuente la extrasístole ventricular, se le hace también ablación con radiofrecuencia, también se le hace ablación. Se descubre el sitio del origen del automatismo y se le hace ablación. Hay pacientes que no tienen nada en el corazón, así como ustedes, algunos de ustedes no tienen nada en el cerebro, hay algunos que no tienen nada en el corazón. Algunos tienen una neurona y todavía está dormida esa neurona. No, mentira, no está mal. Ah, no, lo estoy molestando. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que no tienen nada en el corazón, sin embargo tienen extrasístoles. Si están asintomáticos y ustedes le ven eso en el momento cardiaco, déjenlo tranquilo. Déjenlo ser, déjenlo vivir, déjenlo en paz. No le den tratamiento. ¿Está claro? Pero si está asintomático, ¿qué síntomas? Palpitaciones. Si tiene palpitaciones, denle tratamiento. ¿Qué tratamiento? El menos agresivo, usar beta bloqueador. Si no, déjenlo tranquilo. Pero lo primero que tienen que preguntarse cuando ustedes ven extrasístoles ventriculares es pregúntense por qué está haciendo esto. ¿Cómo estará su potasio? ¿Cómo estará su magnesio? ¿Cómo estará su calcio? ¿Está haciendo isquemia? ¿Cómo está el pH? ¿Cierto? Si está acidótico, si no lo está. Si todo eso está normal, entonces recién podríamos intentar a ver qué tratamiento antiarrítmico le podemos dar. Pero si aún así está sintomático, las extrasístoles son esporádicas, déjenlo tranquilo al paciente. No hay por qué tratarlo, ni darle, ni hacerle problema. Me parece que este es un gol. Y tiene que ver recorte en la onda. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Para empezar, dígame, es una taquicardia. Es una hueva esa pregunta. Después, con esa pregunta estarían felices. ¿Es una taquicardia de QRS ancho o de QRS estrecho? Hablen, por favor. No lo puedo creer. Entonces, ancho, ¿es regular o es irregular? Es regular, ¿no es cierto? Es una taquicardia ventricular. Es una taquicardia ventricular. Si están en un paciente en emergencia con esto, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Eso es el tratamiento. ¿Ya? Esto puede o no producir compromiso hemodinámico. Hay pacientes que vienen caminando con su taquicardia ventricular. Hay formas, pero bueno. Esto se puede y se debe curar. Uno, cardioversión eléctrica si hay compromiso hemodinámico. Y dos, ablación. Otra vez interviene la cardiología intervencionista en estos episodios. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta cochinada? Esto sí, no hay nada que hacer. ¿Qué es? No, esto no es.
esto no es taquicardia ventricular. ¿Por qué? No es regular. El QRS sí es ancho, ¿no? No es regular. Entonces es una fibrilación ventricular. Ese paciente está en paro. ¿Qué le hacen? Cardioversión ventricular. Cardioversión ventricular. ¿Ya? Y en este caso lo hacen sincronizado. ¿Qué dicen? Sincronizado. Y en el otro caso lo hacen sincronizado. ¿Sincronizado con qué? Si no hay QRS. Y el QRS es ancho. En esos casos, lo cardiovierten y se acabó. Porque aquí, ¿con qué vas a sincronizar? No hay cómo sincronizar. ¿Ya? Cardiovierten eléctrica, no hay otra cosa. Muy bien, hace un placer martirizarlos. No, pues ya saben, terminarse. Hemos logrado acabar el curso de todas maneras. ¿Alguna pregunta?